Hola, hola amigos de Hasta lo Más Alto. Vamos a hacer uno de estos viajes juntos. Esta vez con toda la cadencia y con todo el peso de mi tono, de mi discurso, las pausas. Esta vez lo vamos a hacer crudo, sin ediciones. Vamos a trabajar juntos. Saben ustedes que la literatura postmoderna, algunos saben esto, mi campo es la literatura. Ahí tienen carne, alimento, los detractores de la tierra plana, para decir, claro, si estudiaras ciencias, no estarías metido en este pozo y en este problema. No tendrías esta disyuntiva. No habrías caído en el supuesto engaño de la tierra plana. Mi campo es la literatura y les comento que la literatura postmoderna, podemos hablar de Cortázar como un baluarte de esta literatura. Cortázar hablaba del lector activo, el lector que interviene en la obra. Y yo los invito a que ustedes intervengan también en el discurso con su propio pensamiento. Estos no son datos concretos, no estamos detallando aquí la física, no estamos utilizando ese tipo de razonamiento para abordar el tema de la tierra plana. Y pensé en hablarles, en hacer esta reflexión, que tiene que ver con enfrentar los paradigmas establecidos, qué implica, qué conlleva, cuál puede ser el precio a pagar cuando nos enfrentamos a la ideología imperante. Aquí no estamos hablando de política a nivel interno, al nivel más reconocible, al nivel más trivial de la política, en la que hay lugar para enfrentar ideas. Hay espacio, hay un terreno de juego ya establecido, en el que se enfrentan dos ideas que pretenden, en algunos casos, nutrirse mutuamente, combatirse mutuamente, pero finalmente hay un status quo de fondo que se intenta mantener. Hay una ideología imperante, hay un argentinismo, hay un españolismo, hay un sentimiento de patria, hay un sentimiento de hispanidad. Somos herencia de los españoles, somos herencia de Europa. Hay una mentalidad occidental que se preserva aún cuando hay debate político a menor escala para detallar algunas cosas, algunos aspectos que afectan nuestro día a día. Aquí estamos hablando de enfrentar paradigmas íntegros en su totalidad, o sea, ideologías imperantes en el mundo entero, o en el mundo por lo menos que nos compete o el que nosotros podemos visualizar. Y para hablar de estos paradigmas tenemos que remontarnos un poquito, o yo propongo que nos remontemos un poco a la historia y podemos hacer el repaso de los imperios que alguna vez cayeron, alguna vez fueron derrocados integralmente en su totalidad. Nosotros no hemos vivido esa experiencia en el siglo XX. Sí, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fueron confusas, trajeron confusión, reestructuraron el mundo occidental, redistribuyeron a los individuos, a los pueblos, los privaron de su hábitat natural. Hubo cambios, por supuesto, pero dentro de todo vivimos en un mundo bastante estable, en un occidente bastante estable, a partir de la era de la conquista. Desde la conquista de América hasta hoy se vive una ideología bastante uniforme. A esa ideología nosotros, los terraplanistas, nos estamos enfrentando apenas. A esa ideología la podemos llamar heliocentrismo. Una vez que se establece el heliocentrismo o que empieza a aflorar, entramos a una era cientificista,
a una era en la que empieza a primar, a mostrar el curso a seguir, a llevar la voz cantante de nuestra ideología, de nuestra idiosincrasia, y nos trae hasta el día de hoy sin enormes altibajos o variantes en ese curso. Pero históricamente voy a llegar al heliocentrismo y cómo el heliocentrismo se instala en el mundo occidental. Pero podemos empezar mucho antes y podemos citar uno de los primeros imperios de los que tenemos conocimiento, que es el imperio que se da bajo el liderazgo del rey David. El rey David, si bien la población que él manejaba era reducida, en su propio marco, en su propia área, llegó a ser imbatible. Y se estableció sobre el terreno, sobre su territorio, se estableció sin muchos retos, sin que estuviera comprometida esa corona, por así decir. El heredero, Salomón, preservó esa gloria, preservó, mantuvo, vivió, cosechó, digamos, los beneficios de vivir dentro de ese paradigma, dentro de esa gloria, dentro de ese poder. Pero ya la siguiente generación sufrió la división de Israel como potencia, como imperio, por así decirlo. Si bien pequeño, quiero decir que era una unidad política muy estable, que probablemente podría servir en esa época como modelo político a seguir por la gran estabilidad que lograrían ellos por una buena cantidad de tiempo. Aparte que vinieron de inicios muy humildes. Pero ya la tercera generación, a partir de David, ya sufrió una división en esa nación. Y ya sabemos, Judá, la tribu de Judá, es desechada por el resto de las naciones israelitas de ese momento, que eran las otras tribus. Con el reino dividido, que aún dividido siguió con cierta prosperidad, si bien tenían muchas más dificultades políticas, bélicas, la seguridad nacional estaba comprometida y a cada rato habían momentos de dificultades. Se mantuvo cierta estabilidad hasta el surgimiento en el escenario de Babilonia. Babilonia conquista Judá, conquista Jerusalén y deja esa tierra desolada. Digamos que derroca, elimina completamente a esa nación gloriosa. La borra de la faz de la tierra y se instala como poder único sobre esa parte del mundo. Es Medio Oriente, es esa parte del mundo relevante a nuestra idiosincrasia, a nuestra ideología, al mundo occidental dentro del que nosotros vivimos y del cual somos herederos hasta cierto punto. Cuando se instala Babilonia, se establece un nuevo paradigma político, social, ideológico. Todas las reglas, toda la ideología judaica decae, se desvanece y se pierde, salvo un pequeño gen que sobrevive por ahí, que es la persona, la figura de Daniel. Daniel, que fue consejero no solo de los emperadores babilonios o babilónicos, sino que fue consejero también del siguiente paradigma político e ideológico que vino a derrocar y acabar con Babilonia, que fue Medo-Persia, Media y Persia. Y ya de los medo-persas a nosotros nos quedan principios, especie de folclore, principios ideológicos, perviven hasta el día de hoy en la forma tan siquiera de, por ejemplo, decir tal cosa es ley de Medo-Persia, porque la ley de Medo-Persia se validaba en un principio que era que si el emperador dictaba una ley, esa ley era irrevocable. El mismo emperador no podía cambiar de idea. Eso está ilustrado en la historia de Daniel para aquellos que quieren darle un repaso. Pero Medo-Persia derrocó toda esa ideología babilónica, enfrentó el paradigma y lo eliminó.
No mucho tiempo después, Babilonia y Medo-Persia fueron imperios, si bien globales, por así decir, qué palabra, fueron imperios de una permanencia bastante breve, comparadas con los imperios subsiguientes, que fueron Grecia, en primer lugar, y ya cuando se instala Grecia, cuando Alejandro conquista el mundo, esa historia la conocemos, de ahí ya nos quedan más ideas. Tenemos una idea un poquito más concreta, tenemos literatura, tenemos leyes, tenemos toda la nomenclatura de gobierno tiene sus bases en Grecia. El vocabulario, aún en el español de hoy, pervive. Tenemos más ideas de qué era Grecia. Grecia fue un imperio un poco más largo, pero en su momento las férreas fuerzas romanas se impusieron a Grecia y lo absorbieron la cultura griega, pero se impusieron políticamente, se impusieron a Grecia. Y Roma es el imperio de duración extensa, de varios siglos. Pero todos estos imperios que se enfrentaron a otros y que los absorbieron o los derrocaron o los eliminaron desde arriba hacia abajo, desde el poder, desde la fuerza. Digamos que fueron fuerzas superiores, más astutas, innovadoras, que vinieron a echar por tierra la ideología del momento. ¿Qué le pasó a Roma? Roma conquistó y se asentó en Judea. Judea que de alguna manera se había restablecido ya en tiempos de los medo-persas, durante el imperio medo-persa. Judea volvió a surgir, se restableció como reino, ¿no? Y vivió sujeto, por supuesto, a los poderes imperantes, tanto Medo-Persia como Grecia, pero de alguna manera volvieron a estar en pie. Esa Judea, que no era otra cosa para la época de Roma que una provincia, un territorio romano, esa se dio, o produjo, o engendró al Cristo. Y el Cristo vino a derrocar al imperio romano, pero ¿desde qué perspectiva o desde qué ángulo? Vino a derrocarla desde abajo. Y ese fue un cambio absoluto de proceder. Fue un cambio ideológico que superaba en cuanto a trauma, en cuanto a potencia, en cuanto a vigor, en cuanto a estrategia. Superó o tiró por piso todas las maneras anteriores de imponerse a un paradigma. El cristianismo, a partir de Cristo, la primera iglesia, ese grupo de gente, nació desde abajo, desde el Cristo que nació en un pesebre y que fue encontrado por los pastores en un pesebre entre los animales, según cuentan los evangelios. Y ese fue un cambio paradigmático muy revolucionario. Ahí se dieron vuelta todas las cosas, todos los principios. Vinieron a ser amenazados, desafiados, desde el no poder, desde abajo, desde humildes pastores, humildes pescadores, humildes carpinteros, humildes costureros, fabricantes de carpas, en el caso de Paulo, anteriormente Saulo de Tarso. Y si bien tardó unos años esa ideología en instalarse en el poder, ya para el siglo IV, el cristianismo viene a golpear la puerta de Roma y viene a instalarse y viene a colarse como ideología por encima de la sociedad. Ahora desde arriba. Y quizás en sus inicios tuviera una trayectoria meritoria, una trayectoria con algunas cosas positivas como las tuvieron todos los imperios. Pero sabemos que pronto esta nueva ideología, esta nueva manera de mirar el mundo, que contemplaba las escrituras hebraicas como autoridad, que restituía, por ejemplo, la ley hebraica, y que contemplaba a este gran revolucionario e histórica figura llamada Jesucristo, como la cabeza de este poder. Eso ocurre a partir del siglo IV, pero poco tiempo tardó
este poder que quizás ideológicamente tendría algunas cosas positivas que legar al mundo entero, tardó muy poco tiempo en corromperse y se convierte en un imperio con las mismas tendencias y con los mismos defectos y con los mismos problemas y con las mismas injusticias que cualquiera de los imperios anteriores. Y estamos hablando de ahora la extensión del Imperio Romano, que fue esta Roma papal, donde el obispo de Roma de repente pasó a ser el emperador y el emperador pasó a ser el obispo de Roma y fueron los dos la misma cosa. Y este fue el poder más abarcante, más sólido, que alguna vez reguló, que alguna vez se impuso sobre este mundo occidental. Toda Europa y vestigios o algunas aproximaciones a Medio Oriente, incluso al norte de África. Este poder se mantiene por siglos. Estamos hablando por lo menos de 12 siglos de poderío. Y como fue en crecimiento, hacia el siglo XV, hacia el siglo XVI, había alcanzado su máximo esplendor. Durante este orden mundial en el que se entendía que Dios era la explicación y era la última palabra en cada uno de los emprendimientos, en cada una de las filosofías, todo absolutamente se explicaba en esa época a través de la figura de Dios, con todo su poder jerarquizado, ideológicamente, o sea, idealmente en el mundo no tangible, estaba la figura de Dios, las huestes celestiales, la Trinidad, el Jesucristo ahí como figura en la puerta de cada una o en el atrio de cada una de las iglesias. Y de repente comienza a surgir una voz que viene a retar, viene a buscar desautorizar ese paradigma, ¿no? Desautorizar, viene a desplazar a Dios como figura central y como regidor de todo pensamiento. Y la ideología que viene a instalarse a partir de entonces, o la ideología que acaba por derrocar a lo largo de los años a este Dios que lo explicaba todo, es el uso de la razón, el pensamiento lógico, el pensamiento científico. Y eso comienza a instalarse hacia o durante el siglo XV y tiene su esplendor o da sus mayores pasos hacia finales del siglo XV y una fecha paradigmática, el puntapié de toda esta nueva concepción del universo. Podríamos situarlo junto al descubrimiento de América, a la supuesta expulsión de los semitas del territorio español. España cobra un lugar importantísimo a partir de la unión de Castilla y Aragón, algún tiempo antes, y España está, digamos, políticamente situado, si bien todavía bajo la bandera del catolicismo, de ese imperio romano cristiano, entre comillas. Entonces tenemos 1492 como fecha inicial de un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma, como les digo, es la razón, es la lógica, es el renacimiento, es el volver a buscar en la filosofía, tratar de darle explicación al universo sin contemplar la figura de Dios, sin necesariamente contemplar la figura de Dios, sin prestar mucha atención a lo no tangible. Se instala el cientificismo. Entre las cosas, entre las primeras cosas que se desarrolló a partir de las ciencias, está el heliocentrismo. El heliocentrismo fue un nuevo paradigma y fue una nueva manera de concebir la Tierra. Antes del avenimiento del heliocentrismo, digan lo que digan, jamás imperó en el mundo la idea de que viviéramos en una esfera. Eso se empieza a instalar a partir de Copérnico, lo corona Galileo y finalmente, una vez
avalado por las autoridades romanas, las autoridades católicas, comienza esto a instalarse ya como visión única. Y ahí tenemos a Magallanes dando la vuelta al mundo, a Cristóbal Colón demostrando que se podía llegar a Oriente viajando hacia Occidente, y estábamos demostrando también que el mundo, que la Tierra era una esfera. Y ese pensamiento, esa cosmovisión, esa idea del planeta, también tuvo sus retos al principio. No fue una idea que fue digerida sin oposición. Fue una idea a la que se opuso el mundo occidental por mucho tiempo. Y no solo el mundo occidental. Tal es así que, por ejemplo, China, que no es el mundo occidental, no pertenece al mundo occidental, pero China recién avala o da la entrada al heliocentrismo en el siglo XVIII, o sea, por lo menos 200 años después del descubrimiento de América. Tardó 200 años en instalarse esta idea sólidamente, pero eso fue un cambio de paradigma y eso enfrentó a las personas en el mundo occidental, las enfrentó por estas ideas. Seguramente hubo grandes duelos, corrió sangre para que el heliocentrismo acabara por instalarse como ideología central, como ley, como visión avalada, corroborada, apoyada, sustentada por toda una civilización. Los nativos de América no tenían nociones esféricas, no tenían nociones heliocéntricas. Ellos vivían en un plano. Y también en ese marco, en el marco nativo americano, tardó mucho tiempo en instalarse la idea del heliocentrismo. Entonces podemos hablar de que bien instalado en Occidente, el heliocentrismo no tiene más de 200 años. Bien instalado, pero aún así nunca dejó de ser cuestionado. En el siglo XIX se dan con el apogeo de la navegación. Antes que se instalara el ferrocarril en su plenitud, antes que surgieran los aviones, cuando la navegación estaba en su apogeo, se publicaron muchísimos libros que aún cuestionaban al modelo heliocéntrico y seguían proponiendo una tierra plana. Eso sucedía en el siglo XIX. Tenemos este famoso mapa, el mapa Gleason. El mapa Gleason, propuesto en 1892, es el mapa que más se aproxima o el que tenemos como base del modelo de la tierra plana hasta el día de hoy. Digamos que los terraplanistas no han podido mejorar en gran medida el modelo que propone Gleason. Y 100 años después, 100 y tantos años después del mapa de Gleason, quien también escribió un libro que preguntaba, ¿es la Tierra un globo? ¿Es la Tierra una esfera? Y también preguntaba si la Biblia, los escritos hebraicos, este compendio de escritos en su mayoría de origen hebreo, arameo, judaico, si esa era la palabra de Dios o no. Gleason concluyó que sí, que esa era la palabra de Dios, que esa era la verdad, y también concluyó que la tierra era plana. Y Gleason ya hacía pruebas de curvatura, hacía experimentos de curvatura, lo hizo en los Grandes Lagos, porque Gleason era estadounidense o británico, pero hizo experimentos, creo que era británico. Pertenecía a una sociedad terraplanista, era adventista pertenecía a ese grupo emergente, a esa religión emergente, el adventismo, y propuso a las autoridades máximas de su propia religión, puntualmente a Elena White, quien aún hasta hoy en día es considerada la autoridad máxima en cuanto a teología, en cuanto a interpretación de la Biblia,
en cuanto a visión. Y Alexander Gleason le presenta sus ideas terraplanistas a Elena White, y Elena White un poco ignora la cuestión o la pone en un segundo plano. Y para ser justos con Elena White, hizo una salida muy elegante y dijo que ese tipo de cuestionamientos, ese tipo de planteos eran secundarios a la verdadera misión de la Iglesia de los cristianos. Pero Alexander Gleason era un terraplanista a ese grado, a ese punto, en 1890, es decir, a la vuelta del siglo XIX hacia el siglo XX. Y 100 años después, 100 y tantos años después de estos planteos, por ejemplo, de Gleason, pero por supuesto que habían otros proponentes sólidos de la Tierra plana, que fundamentaban sus escritos con experimentos que ellos mismos realizaban, como les digo, especialmente pruebas de curvatura. Alexander Gleason demostró o registró, hizo su registro con datos. Ahí está la literatura, el libro está online, es un PDF, se lo puede bajar. Creo que, no sé si está en español, pero está en portugués, en inglés por supuesto. En inglés lo escribió. Y hace pruebas en las que muestra que no es observable la curvatura. También ahonda en los tiempos que tardaban las embarcaciones en llegar a destino, atravesando el Atlántico, y haciendo un compendio, haciendo una recolección de todos los tiempos que se medían en días y horas. También calculó algunas distancias entre Europa y América, y esas distancias le demostraban también a él los tiempos que tardaban las embarcaciones en surcar el Atlántico. Le daban a él a entender, o le demostraban, que la Tierra no podía ser una esfera, que la Tierra debía ser plana. Como les digo, 100 y tantos años después, resurgimos nosotros, los terraplanistas, y quizás muchos de nosotros escuchamos algún video de Eric Dubay, alguna entrevista a Eric Dubay, un videíto en YouTube, una cosa que pretendíamos ridiculizar, un video en el que hicimos clic para reírnos un rato, para divertirnos, y pocos días y pocas semanas después estamos enganchados, estamos atrapados, estamos inmersos en un replanteo, en un cuestionamiento de todo lo que se nos había dicho hasta el día de hoy. Entonces nosotros, otra vez desde abajo, ahora desde abajo, no desde el poder, pero desde abajo, estamos enfrentándonos al paradigma, estamos enfrentándonos al poder. Por lo mismo, este es un camino muy difícil, es un recorrido muy arduo, muy costoso en materia emocional. La mayoría de las personas queremos abrazar el paradigma que nos envuelve, la visión del momento, queremos avalarla, queremos entenderla, queremos apoyarla, queremos vivir en un mundo de orden, queremos vivir en un mundo estable, queremos estabilidad emocional e intelectual, pero los terraplanistas ya no vivimos en ese mundo, ya no aceptamos el paradigma imperante y sabemos que cuando estamos cuestionando, nos estamos enfrentando a personas que quieren abrazarse con uñas y dientes a lo que ellos conocen, a la ideología central, al status quo. Quieren mantenerse dentro de esa visión. Y seguramente, en la mayoría de los casos, lo que quieren hacer es evitarse el trabajo, la molestia de cuestionar todas esas cosas que nosotros estamos ahora revisando, ahora destapando, ahora develando. Y no se quieren tomar el trabajo porque realmente es trabajo, es sudor, es lágrimas, es un estado mental tenso en muchos casos, es traumático. El cambio de visión es traumático y el trauma, los traumas no son atractivos al individuo. Somos vituperados, somos insultados, somos odiados, tenemos frases. Ojalá te fusilen por decir eso. Me han dicho a mí, hasta lo más alto. Hermano, si te estoy proponiendo llegar hasta lo más alto, ¿por qué me quieres fusilar? No me fusiles, perdóname la vida. Hermano, por favor,
Suicídense. Suicídense es el deseo de algún otro comentarista por ahí. Lo mejor que pueden hacer es suicidarse. Una palabra que empieza con gili, viene de España esa palabra tan rica. Esa palabra que empieza con las sílabas gili. Esa es muy frecuente. Somos considerados imbéciles, ignorantes, inoperantes, mentirosos, abusadores. Nos acusan de pregonar un mensaje falso en beneficio de nosotros mismos, en beneficio de los mensajeros. Entonces está la acusación ya por defecto, que es: lo hacen para ganar dinero, lo hacen para chuparle la sangre a las personas, a los pobres víctimas, a los pobres ignorantes que no tienen educación, que no han ido a la escuela, que no han leído libros, que no saben nada de ciencia. Todo está muy claro, el heliocentrismo está súper claro, está todo ahí, las pruebas están. No sabes nada de física, no sabes nada de electrónica, no sabes nada de química, no sabes nada de matemáticas, no sabes nada de las ciencias. No estás capacitado para hablar de ese tema. ¿Por qué mejor no te mueres? Piérdete en el infierno. Todo ese tipo de cosas, engañadores. Pero bueno, a Daniel en Babilonia le dijeron lo mismo. Vamos a usar esa narrativa, o sea, no seamos tan celosos. Mucha gente se ofende cuando citamos la Biblia, pero por favor, amigo querido, tampoco te estoy citando un libro que no sea parte de tu herencia, de tu historia. De alguna manera todos estamos sujetos a la Biblia. Somos descendientes, salvo nuestros amigos nativos, que quizás hay alguno que tiene todavía una herencia un poco más importante en su vida, aunque lo dudo, porque América fue bastante bien, o mal, yo diría que mal es una mejor palabra, fue bastante bien colonizada, bastante mal colonizada por el cristianismo. Entonces cuando citamos a la Biblia estamos hablando de nuestra propia historia, de las ideologías de las que somos herederos, que nos preceden. Tu bisabuela iba a la iglesia, no te olvides. Tu bisabuela tenía su Biblia. Podemos hablar de la Biblia porque es un referente, es un libro histórico. Es criticable, por supuesto, es cuestionable. La Biblia, sí, es cuestionable. ¿Qué literatura, qué ideología, qué mensaje no puede ser puesto bajo la lupa? Todos pueden ser puestos bajo la lupa, pero me parece que no es una literatura que podemos descartar así tan a la ligera y de repente decir que nosotros entendemos de Sumeria. ¿Pero qué podemos entender de Sumeria? No tenemos raíces en esa historia, en esa cultura. Entonces, los amigos de Daniel, bautizados Sadrac, Mesac y Abednego en la lengua babilónica, se enfrentaron al paradigma falso que proponía Nabucodonosor. Nabucodonosor, que en su sueño vio una secuencia de imperios, quiso establecer, quiso vender el humo de que su legado iba a ser eterno, de que la humanidad había alcanzado el cenit de la cultura, el cenit de la filosofía, el cenit de la ciencia, y que por lo tanto no habría ninguna ideología, no habría ningún poder, no habría absolutamente nada que podría venir a cuestionarlo y a derrocarlo. Pero la revelación que él había tenido era que sí, que su imperio iba a durar un tiempo. Pero entonces él propone el modelo falso de que su imperio sería para siempre. Y los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, cuando Nabucodonosor propuso este nuevo modelo, ellos se resistieron a aceptarlo. Ellos se enfrentaron a ese modelo y fueron condenados a muerte. Ese tipo de resistencias son típicos cuando nos resistimos a aceptar el paradigma imperante, cuando no estamos dispuestos a aceptar la ideología central. Y así podemos seguir dando ejemplos de individuos que se enfrentaron al status quo y pagaron con su vida. Entonces esto no debe sorprendernos. Nosotros estamos en la misma situación que, por así decir, los mártires del pasado. Los mártires, aquellos que murieron por aferrarse a su verdad. Nosotros hoy, a través de YouTube, este grupo de gente que lo está hablando a través de YouTube, porque hay otras plataformas donde se discute el terraplanismo, pero este círculo que somos nosotros, los que estamos ahora,
comulgando, los que estamos comunicados, los youtubers, tanto los que producimos como los que consumimos en YouTube, nos enfrentamos a los mismos retos que los mártires del pasado. Estamos intentando abrazarnos a nuestra verdad, y nuestra verdad que todavía está en proceso de forjarse, en proceso de revelarse, en proceso de dilucidarse. Estamos todavía en esa etapa. Pero somos los antagonistas, somos los enemigos de la estabilidad social, de la estabilidad intelectual. No sé cuántos méritos tenemos, porque muchos, estoy seguro que la mayoría de nosotros todavía estamos sorprendidos de lo que aquí ha ocurrido, de lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Estamos sorprendidos. Pero, como ya he dicho en videos anteriores, no hay vuelta atrás en esto. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Vamos a volver. ¿Cuándo Medo-Persia se revirtió a Babilonia? ¿Cuándo Grecia dejó de ser Grecia para volver a ser Babilonia? ¿Cuándo? Cuando era un poder emergente. Alejandro nunca quiso ser Medo-Persia, siempre quiso ser Grecia y no dio el brazo a torcer. Roma abrazó a Grecia, pero se impuso. Y a partir de Jesucristo, el ser humano, la persona, el individuo de Occidente, tampoco jamás volvió o revirtió su visión para abrazar el modelo que imponía el Imperio Romano. No hay vuelta atrás en estos procesos. No todos estos procesos quiero decir que sean nobles. No todos los poderes que se impusieron fueron limpios. No todos los nuevos paradigmas que surgieron superaron al anterior. Quizás hasta cierto punto nos hemos ido degradando. Pero hay una luz que es un indicador, hay una luz que atraviesa la historia y que permanentemente llama a la reflexión. Para muchos de nosotros esa luz se da en la figura de Jesucristo, en la primera iglesia, en ese primer esfuerzo, en esos escritores de la Biblia, en esos que legaron ese documento. Y después quizás con un resurgimiento en la figura de Martín Lutero, hay una luz, hay algo que apunta hacia la verdad, hay algo que es más grande que nosotros, hay algo que nos envuelve, hay una semilla que nos permite retorcernos, revolcarnos, nos fuerza, nos lleva, nos empuja a cuestionar la realidad, el mundo, el universo en el que vivimos. Y siempre esa luz es incómoda, siempre el poder establecido, los poderes establecidos, siempre quieren apagar esas luces que surgen a través de la historia. Y siempre por la fuerza, siempre por la fuerza. No nos debe sorprender si estamos encontrando resistencia, una resistencia inmutable, una resistencia furiosa, es de esperarse. Pero venimos de abajo y esto se está propagando entre nosotros y estamos creciendo y estamos cuestionándolo todo. Estamos en algo, estamos en esto, estamos aprovechando esta ventana histórica, este momento que tenemos de decir lo que tenemos que decir. Y lo tenemos que decir ahora, hoy, porque la resistencia va a ser fuerte, la resistencia va a ser terminante, la resistencia va a ser, cobre la forma que cobre, la resistencia va a ser implacable y ya no va a ser tan fácil tomarse el tiempo de estudiar, de revisar, de cuestionar todo nuestro universo, todo lo que nos rodea. No va a ser tan fácil. Este es el momento, amigos terraplanistas, este es el momento de hacer tu canal de YouTube, este es el momento de participar en Facebook, este es el momento de explotar las redes sociales, este es el momento de hablar con tus amigos, el momento de hablar con tu familia, de llevarlos a la reflexión, de transmitirle lo poco o mucho que hayas podido digerir, lo poco o mucho que hayas podido acumular, las evidencias, lo que has llegado a abrazar. Hoy es el momento. Suena un poco demasiado entusiasta, un poquito amarillo el asunto, un poco demasiado persuasivo.
Pero siempre se han dado estas ventanas. Si bien, quizás de acá a algunos años, nuestra semilla llegue a florecer ya de una manera que tal vez ni nos imaginamos hoy, o en proporciones en este momento no concebibles, habrá un periodo de resistencia muy aguerrido, muy sólido. Amigos detractores, amigos que se oponen a nuestra visión, son la mayoría de nuestros amigos personales. Ya nos hemos enfrentado a nuestros amigos, a nuestros familiares, hemos tenido discusiones con las personas que nosotros más queremos. ¿Cuánto más estamos dispuestos a discutir con ustedes a través de nuestro sector de comentarios, ese tipo de cosas? Pero realmente nosotros no estamos acá para discutir a muerte con ustedes. Nosotros estamos acá porque hemos pasado por un proceso, hemos entendido un montón de cosas que nos sitúan aquí, y para nosotros no es una opción. No hay cosas que no hayamos entendido. El heliocentrismo lo conocemos. Quizás en mayor detalle que la mayoría, no quizás, seguramente en mayor detalle, la mayoría de los terraplanistas conocen en mayor detalle el modelo heliocéntrico que la mayoría de los que se nos oponen. Por eso las preguntas de nuestros detractores son tan básicas. Nosotros ya nos hicimos esas preguntas y muchas más. Ya tratamos de excusarnos, tratamos de encontrar evidencias que nos desmintieran. Pero para donde miramos, encontramos confirmación. Una vez que empiezas a explorar de alma y corazón todo este tema de la forma de la Tierra, no hay escapatoria. Vas en camino a convertirte en terraplanista. La verdad es implacable. La verdad no se puede contener. La verdad es irreversible. Entonces nosotros te invitamos a estudiar, a escuchar, no tanto a venir a discutirnos, que puede que en algún aspecto no estemos al 100% preparados, puede ser que algunas cuestiones mínimas no las tengamos muy claras, pero es prácticamente inconcebible la idea de que nos puedan hacer cambiar de opinión, y no es una opinión, pero por así decir, no hay posibilidad de que nos retractemos. La única posibilidad de retractarse cuando uno es terraplanista, la única posibilidad de retractarse podría ser por miedo, a partir de la fuerza, por ejemplo. Si se nos exige retractarnos, quizás algunos de nosotros no tengamos el valor de mantener nuestra verdad y nos retractaríamos nominalmente, como quizás harían algunos de nuestros amigos de la Hispania, algunos árabes, o esa palabra que todavía se utiliza, moros, que por la fuerza desecharon su religión y abrazaron el catolicismo, pero en el fondo no habían cambiado de parecer, no habían cambiado de idea, y no con eso quiero decir que ellos estaban aferrados a la verdad. Simplemente estoy hablando del mecanismo que podría ocurrir en un terraplanista para revertir su entendimiento. Entonces, amigo detractor, te estamos invitando a explorar esto, a observar, a notar, a hacer tus preguntas, pero hacer tus preguntas sabiendo que tienes a tu disposición muchísimos recursos ya. Haz valer esa cuenta de YouTube explorando un poco más allá de lo que tus prejuicios y tu comodidad te permite o te invita a hacer. Da un paso más allá. Revísalo, estúdialo, pero con seriedad. Este juego de decir, yo tengo una pregunta desde hace meses y ningún terraplanista me la ha podido contestar. No, pero te hemos contestado 200 preguntas. 200 preguntas ya te hemos contestado. Y si bien dije el número al azar, el libro de Eric Dubay se llama 200 pruebas de que vivimos en un plano. El libro de Oliver se está vendiendo. Iru Landucci siempre es un referente. Gran saludo, Iru. Gran saludo, Oliver. Gran saludo, Magna Veritas. Gran saludo todos los amigos terraplanistas que están produciendo en sus canales, que nos están facilitando información. Estoy tirando los nombres más fáciles de recordar. Sepan los demás productores de contenido terraplanista que
también los estamos mirando, los estamos registrando, los tenemos en mente. La lista es larga. No se sientan excluidos, mucho menos por mí, que estoy a la cabeza, por así decir, de un canal muy pequeño, pero que también, como todos los canales terraplanistas, están plenamente al servicio de la sociedad. Queremos un beneficio, queremos vivir de esto, ojalá pudiéramos vivir de esto. Ojalá pudiéramos dedicarnos el día entero a estas cosas, pero sabemos que por lo pronto no tenemos trabajos. Iru Landucci está viajando a Estados Unidos y participará en una conferencia internacional de terraplanistas en la ciudad de Raleigh, en North Carolina, una conferencia que se viene anunciando desde principios de este año, en la que participarán nombres importantes del terraplanismo anglosajón, del mundo angloparlante. Quizás algunos de los nombres que más suenan, Eric Dubay no es parte de esto, pero estamos hablando de Mark Sargent, estamos hablando de Globebusters, estamos hablando de Jeranism, Geran Campanella, con su canal Jeranism, muy buenos canales, con muchos suscriptores. Iru Landucci fue invitado y fue incorporado al panel, y va a dar cátedras en Estados Unidos. Un muchacho joven, cuando se lanzó la idea de que Iru Landucci participara de la conferencia, poco tardaron sus colegas estadounidenses en financiar, en solventar los gastos que podrían representarle a Iru ese viaje. Amigos, no es secreto, el propio Iru lo ha dicho, en 23 horas se recolectaron más de $2.000 para apoyar este esfuerzo. Eso te debe decir algo, amigo detractor. Amigo detractor que en tus comentarios pones ja. ¿De qué te estás riendo? ¿En qué conferencia estás participando? ¿A dónde te están invitando a hablar del heliocentrismo? ¿Cómo va tu canal, detractor? Pero no lo digo para sembrar odio. Lo digo para invitarte a reflexionar y a considerar la posibilidad de que los que estamos en esto estamos abrazando verdades, no engaños. Amigos queridos, los dejo con estos pensamientos. Quería manifestarme, quería volver a impartir un mensaje, quería volver a indagar en cuestiones que van un poquito más allá de que si hay curvatura o no hay curvatura. Una vez alcanzado cierto estadio en esta nueva ideología, ya nos dejan de interesar los temas más básicos. Y empezamos a mirar el mundo desde una perspectiva en la que pensamos, en la que estamos seguros de que estamos abrazando la verdad. Y esa verdad nos ayuda a dilucidar, a analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. Y vemos que el engaño, que las mentiras hoy en día, como ocurrió a lo largo de quizás toda época, impera el engaño. Somos gobernados, somos dirigidos, somos movidos por una idea central, una ideología central que es totalmente la encarnación del engaño. Bajo ese orden estamos. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, ese viene a partir de la Segunda Guerra Mundial y a partir del supuesto alunizaje en 1969. Ese es el nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial tiene el único propósito de mantenerte engañado, mantenerte ofuscado, mantenerte adoctrinado, mantenerte en la ignorancia, en la complicidad, agachado, abajo, en el piso. Están marchando con botas y con zapatos de charol, están pisoteándote. Y nosotros somos muy conscientes de eso. El terraplanismo está muy consciente de eso y te está tirando una advertencia. Con afecto, con compromiso, estamos haciendo quizás, en algunos casos, más de lo que nuestras capacidades, nuestras cualidades, nuestra realidad, nuestro día a día nos permite. Abrazo nuevamente para todo el mundo. Gracias por escuchar, suscriban, compartan
pulgar para arriba,